ataque de un ovni. Según los pobladores, la supuesta nave regresaba todas las tardes. Un grupo de estudiantes de periodismo decidió viajar a la región para intentar determinar qué estaba ocurriendo. Antes de viajar, las estudiantes recibieron una propuesta de la UIFA. Este caso tiene que ser investigado por la Fuerza Aérea, pero las bases las podrían hacer ustedes, traer toda esa información y nosotros trabajar desde acá y saber con qué aparatos vamos a ir, con quién tenemos que hablar, a quién tenemos que llevar, cuántas personas tenemos que ir y todo eso. Cuando llegamos al caserío, la gente estaba asustada. Es más, habían dicho que a partir como de las 5 de la tarde ya nadie salga a cazar, nadie salga a hacer nada. Como que habían hecho un toque de queda entre ellos. Las estudiantes se encontraron con un ambiente que comenzó a preocuparlas apenas llegaron. Cuando llegamos, de repente nos contagiamos de histeria colectiva, como todos los que estaban ahí. Ellas realmente no estaban preparadas para encontrarse con lo que estaba a punto de suceder. Durante la noche, en medio de la selva, ellas lograron divisar luces en los cielos y hacia ese punto dirigieron sus cámaras. ¿Dónde? Nunca supimos identificar qué diablos había sido. En realidad es difícil de saber porque en la selva el cielo es gigante y cualquier lucecita es una lucesota. Entonces nos impresionó tanto. Desapareció. De la rolita. ¿Tú qué estás viendo? Yo veo dos luces. Salgan de ahí. Son dos luces. Yo diría ir hasta ahí. Estás Ya hay gasolinera. ¿Pero hasta ahí dónde? Salgan de ahí, María. Terelú. Lo perdí. Lograron tomar imágenes del fenómeno que veían en el cielo. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en Pucallpa? ¿Por qué atacó a la población? ¿Pudo tratarse de una gran confusión? ¿Qué fue lo que grabaron las jóvenes? Nos quedamos observando y de pronto la luz desapareció. Pero ellas no se quedaron conformes con lo que vieron. El fenómeno había actuado de una forma totalmente distinta a las descripciones que tenían. No persiguió a nadie, no se acercó tanto como nos habían dicho y nos dijeron que eso había sido raro, que normalmente no era así, no era tan pasiva, que normalmente se acercaba. Todo el mundo está súper asustado, pero era casi un terror que no salía de este pueblito. Porque más allá nadie sabía el tema. Nadie. El que estén sucediendo las cosas seguido y que haya ameritado una denuncia, un proceso de investigación, y la conclusión es de que sí, pues, sucedió, se investigó. Y sobre todo creo que debe ser la primera denuncia escrita que tiene un documento, que es la denuncia que presentan los ciudadanos y el cargo que la Fuerza Aérea le da al papel, al ingreso. Algo ocurrió en Pucallpa. Las conclusiones de la UIFA son claras. Sin embargo, no hay forma de definir qué fue lo que sucedió, ni qué fue lo que realmente atacó a la población, ni por qué. En 1977, el estado de Maranhão y de Pará, ubicado en el Amazonas brasileño, con epicentro en un pequeño pueblo de pescadores llamado Colares, convertiría a Brasil en dueño de una de las historias de ovnis más impresionantes del mundo. La importancia y cantidad de testigos, las evidencias físicas, las imágenes grabadas, el enorme despliegue militar en la zona, la documentación de extraños síntomas en la población y el secreto militar guardado durante más de 20 años convirtieron a la Operación Plato en un enigma que, según los ufólogos y el militar a cabo de la investigación, demostró definitivamente la presencia de seres de otros planetas en la Tierra. Hubo un hecho que no se repitió en ningún lugar del mundo. Era una demostración de platillos voladores de naves extraterrestres de varios tamaños. Muchas personas vieron ese fenómeno, las luces venían de noche, raramente de día. Y ellas pasaron de un momento a otro a ser más activas. Empezaron a llegar más intensamente y comenzaron los ataques. Al principio eran 2 o 3 personas por semana, después ya eran 15, 20, después ya eran decenas. Comenzó a haber un verdadero pánico. La gente comenzó a informar, por ejemplo,
que esos objetos se aproximaban a las personas, principalmente de noche. Proyectaban una especie de haz de luz que alcanzaba de manera preferencial a las mujeres sobre su seno izquierdo. Y las mujeres muchas veces fallecían y dejaba una marca llena de pequeños agujeros. El fenómeno chupa chupa recibió ese nombre porque las luces parecían atacar y chupar la sangre de las víctimas. La población de la isla de Colares fue la que más ataques de chupa chupa sufrió. Una gran cantidad de testigos se transformaron en víctimas. Y yo quedé así, acostada en la cama también. No tenía voluntad. Yo pasé unas 10 horas sin poder levantarme. Quedé débil dentro del cuarto. Aquí estaba todo rojo. Quedé casi 2 meses. Aquí quedó todo morado en mi brazo. Tengo estas 2 marcas aquí. Ahora tengo estas 2 marcas aquí en mi brazo. Cuando yo presentí aquella sensación parecida cuando uno se topa con la electricidad y da ese choque que me dio 3 golpes de este lado. ¿Entiende? 3 veces con la misma fuerza. Ahí yo hice un movimiento para querer gritar. Intenté moverme y gritar. Traté de moverme así, para ver si podía lograr gritar. Y después de eso no recuerdo más nada. Los testimonios como los de Carmen y Newton se multiplicaban. Sorprendentemente, todos los testigos coincidían en hacer un mismo relato. Aún las personas que se encontraban en pueblos muy distantes. Todos ellos hablaban de que eran atacados por una luz y la descripción de la misma era muy precisa. Su característica era de una bola de luz que cuando era observada de manera más atenta, revelaba ser una luminosidad detrás de un objeto cilíndrico, como si fuese una lata de bebida. Los casos eran realmente aterradores. Miles de personas eran atacadas, por lo menos 1000 personas atacadas vivieron esa situación, documentado por la médica que atendió a las víctimas, que era la doctora Belaide. Los testimonios de ataques se sucedían cada vez más, y la doctora de la región, Cecília Carvalho Belaide, recibió a muchos de los pacientes y terminó siendo una pieza clave para comprender qué estaba ocurriendo. Una mañana, ella llegó a trabajar sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Al llegar al hospital, que yo era médica y directora al mismo tiempo, había una familia llorando y diciendo que tenía un paciente que había sido atacado por algo. Y yo fui a examinarla. Cuando llegué, ella estaba quemada, totalmente quemada. 2 orificios paralelos, inconsciente, sin fuerza, ¿no? Sin fuerza muscular, no se sostenía en pie, no hablaba. Y la familia repetía la misma historia. Pensé que era tal vez un ataque histérico. No le di mucha importancia. Al día siguiente llegaron 2 casos idénticos, de localidades muy distantes, como 10 kilómetros de distancia. Ellos siempre describían las mismas cosas. En el parque, en las afueras de la casa, en la vegetación, oyeron el ruido parecido a un escarabajo. Describían que vieron objetos muy bajos, luminosos, que despedían haces de luz, rayos en línea recta. No eran rayos que se arqueaban, eran en línea recta, paralizantes, que quemaban, sofocaban, no permitían hablar, no podían pedir ayuda porque estaban paralizadas. Ardor, dolor. Y después de algunos minutos, 5, 10 minutos, cuando la persona creía que ya se iba a morir, el haz se replegaba y el objeto subía a la copa de los árboles y desaparecía. ¿Cuántas personas pueden describir la misma cosa? Tener los mismos signos y los mismos síntomas en lugares diferentes. Comencé a investigar y a sospechar. Con los primeros casos, la rutina del pueblo de pescadores comenzaba a cambiar, pero nadie se imaginaba hasta dónde este fenómeno podría cambiar sus vidas. De la historia ovni más importante del planeta.
Miles de testigos ubicados en regiones a varios kilómetros de distancia, que no se conocían entre sí, ni tenían acceso a medios de comunicación, denunciaban la presencia de una serie de luces que se presentaban por las noches y los atacaban, dejándoles lesiones graves en la piel. La doctora Cecile Carvalho Welaide era la médico a cargo del único hospital de la zona y se convertiría en una de las piezas claves para comprender qué se ocultaba detrás de estos inquietantes incidentes. Los ataques eran cada vez más seguidos y los pobladores comenzaron a asustarse. La población de Colares en aquella época estaba en torno a los 8.000 habitantes. La isla en su conjunto, porque tiene varias localidades y dentro de la ciudad tenía alrededor de 4.000 habitantes. De esos 4.000 habitantes, 2.000 huyeron a la ciudad, aterrorizados por las luces. La ciudad se vació, la gente se fue toda. Nadie quería pescar más. Ahí nosotros comenzamos a pasar hambre, entonces yo comencé a pescar mi comida. Se llegó a un punto realmente de gravedad, sin lugar a dudas, lo que terminó provocando que el alcalde del municipio enviara la primera carta al Comando Aéreo Regional, o sea, la Fuerza Aérea, en Belén, pidiendo medidas de las autoridades aéreas, ya que se trataba de un fenómeno que acontecía en el cielo. Esta solicitud se convirtió en el puntapié inicial para el despliegue militar más grande que se conozca públicamente en torno al fenómeno OVNI. Y las medidas fueron adoptadas a partir de la voluntad del brigadier Protasio López de Oliveira, que acabó creando la llamada Operación Plato. Y él tuvo la idea de establecer una investigación de este fenómeno. Y así él llamó a su comandado, Wiranch de Holanda, que era capitán de la Administración de la Aeronáutica, destinado al primer Comando Aéreo Regional en Belén para conducir esa operación. Los soldados a cargo del capitán Holanda llegaron a la isla para intentar determinar qué estaba ocurriendo. Entonces ellos pusieron radar, telescopios y todo aquel equipamiento que hacía falta. Fueron pasando los meses, agosto, septiembre, octubre, y aumentando, y llegando más militares y más militares. Los militares realizaron croquis de los objetos que lograban ver y que describía la población, revelando que algo realmente inusual estaba ocurriendo. En una entrevista que dio 20 años después de finalizada la Operación Plato, Holanda hizo revelaciones asombrosas sobre las luces que habían visto. Después la gente llegó a verificar por lo menos 9 formas. La gente consiguió determinar, clasificar como formas de naves. Algunos eran sondas. En algunas fotografías aparecía una nave mayor y de ella saliendo naves menores. Después las naves menores volvían a esa nave mayor. Todo eso como si fuese una nave nodriza recibiendo a las naves, a sondas menores. Pocos días después de conceder esta entrevista a José Ademar Gebaer y a Marco Antonio Petit, el comandante Holanda se suicidó, potenciando así las dudas sobre lo que realmente ocurrió en la isla Colares. Cuando yo llegué ya había unos agentes, ya habían sido enviados para investigar. ¿Por qué? Porque eso estaba sucediendo mucho en la región de Colares. El fenómeno, además de atacar a los pobladores, comenzó a hacerse presente de otras formas que parecían más pacíficas. ¿Buscó hacer contacto como supusieron investigadores y testigos? La doctora Welaide sería una de las protagonistas de estos hechos que fueron extraños, incluso para la rutina de Colares. Ella se encontraba regresando de atender a un paciente cuando unos gritos la alertaron. Cuando yo volteé, comenzaron a gritar, corra, doctora, corra. Y yo no sabía de qué tenía que huir. Cuando volví a mirar, una de mis secretarias había caído al suelo. Entonces yo quería levantarla, pero ella era muy gorda. Quería levantarla, pero no podía. Y la gente gritaba por las ventanas. Cuando miré, vi lo más lindo que he visto en mi vida. Tan visible a mis ojos que hasta el brillo del metal se podía ver. Ella estaba encima de mi cabeza, del tamaño de un edificio.
de no más de 15 pisos. Y ella andaba en forma elíptica, iba y venía, iba. Y ella parecía un cilindro. Y me quedé paralizada mirando por dos motivos. Uno, porque yo estaba viendo algo que nunca creí que existiera en mi vida. Nunca. Y otra, paralizada de miedo. Porque yo estaba a su merced. Si ellos querían quemarme, me habrían quemado. Pero sorprendentemente, la luz no atacó a la doctora. En los campamentos militares también habían ocurrido avistamientos en donde no se registraron ataques. Uno de ellos habría sido captado en material fílmico y aún permanece clasificado. Holanda confirmó esa historia. De mi lado izquierdo vi una luz muy fuerte, la misma luz amarilla muy fuerte. Yo vi que aquella cosa se aproximó y me quedé quieto. Después vi que era muy fuerte y estaba en nuestro camino, y entonces dije a los agentes: miren allí. Ellos miraron, prepararon las máquinas fotográficas, filmadoras, todo. Y llegó y estaba baja, estaba muy baja. Holanda y su compañía estaban frente al fenómeno más increíble que jamás hubieran podido ver. Ahí vimos una forma extraña. La forma de un balón de fútbol americano, un balón con puntas, muy grande. A solo 70 metros de distancia, un objeto de 100 metros de altura, de color azulado, se había posado sobre las aguas. Pero algo aún más sorprendente iba a ocurrirles. De pronto esa luz azul se apagó. ¡Uf! Rápido. Y apareció lo que estaba detrás de esa luz, lo que la emitía. Esa nave descomunal enfrente de ellos. Y ellos la observaron estupefactos, en la descripción que me dio Holanda. Era ese balón de fútbol americano que estaba de pie frente a nosotros. Un balón de fútbol de 100 metros de altura. Estaba parado frente a nosotros. Se quedó algún tiempo y nadie sabía de allí en adelante lo que iba a suceder. Holanda viajó a Belén para contarle a su superior, Protásio de Oliveira, lo que había ocurrido, y recibió una respuesta que hasta el día de hoy despierta polémica entre los estudiosos del incidente y los testigos. Él va hasta Belén y relata muy emocionado, muy excitado: comandante, tuvimos finalmente un gran contacto con la inteligencia detrás del fenómeno. Tuvimos un avistamiento y recibimos de ella la orden de cerrar la Operación Plato. Ellos fueron retirados por una orden que recibieron súbitamente, porque estaban todos acampando en la playa y en el campo de fútbol. Dormimos y a la mañana, 5 de la mañana, al despertar estaban yéndose. En el momento de mayor avance se terminaba la operación militar. ¿Qué ocurrió realmente con la Operación Plato? ¿Cerraban la Operación Plato con esta decisión? Eso nunca me pareció tener lógica. Desde la época en que yo comencé a investigar este fenómeno, ¿cómo es posible? Holanda tampoco lo entendía. Si uno de los objetivos de la Operación Plato era hacer contacto con la inteligencia detrás del fenómeno, ¿cómo es posible que cuando esto ocurrió la Operación Plato fue desactivada? ¿Qué ocurrió verdaderamente? ¿Por qué al menos oficialmente dejaron de investigar? Años después, los ufólogos lograron que una parte de la investigación fuera desclasificada por el gobierno de Brasil. De esta manera, al menos una parte del relato de Holanda se veía respaldado por documentos oficiales. Pero las filmaciones jamás salieron a la luz. ¿La Operación Plato es la prueba más contundente de interacción con seres de otros planetas o fue un escenario para ocultar pruebas de armas militares? En ese pueblito olvidado y aislado, que ¿quién se iba a preocupar y acordarse de Colares? Alguien, usando determinados dispositivos tecnológicos y aparatos, decide transformar a esa gente sencilla y humilde en verdaderos cobayos, en verdaderos conejitos de India. Y eso es primero que era una violación de la soberanía de Brasil en lo que estaban haciendo, porque no creo que tuvieran un permiso oficial para hacerlo.
Pero en segundo lugar, si lo tuvieran de cualquier manera, es una violación a los derechos humanos. La hipótesis de que todos esos eventos que ocurrieron en la región fueran consecuencia de un experimento militar es algo poco probable porque los propios militares fueron convocados para investigar el fenómeno. Y no solo la aeronáutica fue llamada, agentes del servicio de inteligencia de la época, que así como los militares del SNI, el Servicio Nacional de Inteligencia, produjeron documentos relatando lo que ocurría en la región. En la interpretación de Holanda, lo que aconteció fue un temor por parte de nuestras Fuerzas Armadas, de que eso se fuera de control. Este es un punto. El segundo punto es la Operación Plato estaba siendo monitoreada por los servicios de inteligencia y las fuerzas americanas durante todo el tiempo, que sabían y recibían los informes de las autoridades brasileñas a cargo de este asunto. No olvidemos que estábamos en época de dictadura y los americanos entraban y salían cuando querían. Entonces ellos, confirmado por algunas fuentes militares, presionaron para que la Operación Plato fuese cerrada. ¿Para qué? Para que un nuevo grupo de personas asumiese esa operación en otro nivel, mucho más secreto y mucho más metódico, con menor número de hombres y reportando al Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. La llamada Operación Plato y los Chupa Chupa son unos de los casos que involucraron la presencia de ovnis más importantes de la historia de la región y del planeta. Las pruebas de que algo ocurrió allí no pueden negarse. Sin embargo, aún continúa la polémica acerca de qué hubo por detrás de esta serie de incidentes. Ademar Gebaer, periodista y editor de la reconocida revista UFO, decidió regresar a la isla Colares para conocer la situación actual de la zona. ¿Qué descubriría al llegar? Decidió regresar a la isla Colares más de 30 años después para intentar determinar si aún existen avistamientos y ataques a la población. ¿Qué descubrió en su encuentro con el investigador de la región? Estamos en la playa de Mayadinho, que es una de las regiones de la isla de Colares, donde hubo mayores movimientos de platillos voladores en los años 70, y aquí tuvimos en la época de Operación Plato momentos muy importantes de actividad desarrollada por los militares. En la zona de la isla Colares, en donde el capitán Holanda Lima tuvo sus mayores avistamientos, Gebaer se reúne con Hilberto Freitas, un periodista e investigador que desde la década del 70 recolecta las historias de luces extrañas que son vistas en la isla. Él afirma que hasta el día de hoy se presentan muchos fenómenos ovni en la región. ¿Alguna vez has tenido algún avistamiento aquí en la playa de Humaitá? Yo verdaderamente no tuve ningún avistamiento, pero otras personas tuvieron, inclusive con la nave nodriza, y otras naves entrando y saliendo de la nave madre. Fue algo espectacular. Están cansados de ver salir de adentro del agua y los pescadores, muchos pescadores, ya me hablaron de lo mismo. Yo creo que Colares es uno de los mayores laboratorios del mundo, un laboratorio natural para este tipo de estudio y de otros tipos también, de otras cosas que continúan en la lista de los misterios. En Colares no se han presentado nuevos ataques a seres humanos. Sin embargo, los avistamientos continúan ocurriendo hasta el día de hoy. La población aún convive con el estigma de este fenómeno ocurrido hace más de 30 años. Aún guardan cientos de preguntas que nadie ha podido responder. A lo largo del continente, las historias de avistamientos de ovnis se repiten, y muchas veces se ha denunciado que estas luces han causado daños en los testigos. ¿Estamos ante la presencia de pruebas de armas desarrolladas por el hombre en el más absoluto de los secretos? ¿Estamos siendo visitados por seres de otro planeta que son agresivos? ¿Se trata de daños colaterales? ¿Debemos temer un ataque? Yo no creo que probablemente sean hostiles, porque si realmente lo fueran, ya se habría experimentado esto en todo el mundo. No creo que el fenómeno ovni sea una amenaza, porque
Una vez que una especie ha dominado los viajes interestelares, creo, al menos, que habrán desarrollado una filosofía y un criterio moral que les dice que si encuentran una sociedad que está significativamente por debajo de ellos, hay que dejarlos solos hasta que tengan la oportunidad de alcanzar un nivel similar de tecnología como el suyo. La historia ha demostrado, y sabemos que se ha demostrado, algún contacto con alienígenas ancestrales en las historias de América Central, México, e incluso se les aparecieron a los nativos americanos. Somos el peligro y siempre me sorprendo cuando la gente me pregunta, ¿no tienes miedo de que puedan venir por la noche y nos atrapen y nos coman como postre? Y no realmente, porque si ese fuera el caso, número uno, ya habría ocurrido hace mucho tiempo. Así que estoy seguro de que hay alguien allí, que están por allí, pero yo personalmente no creo que sean hostiles, es solo curiosidad. ¿Qué pasó con esta gente? Muchos investigadores creen que en el pasado se encuentra la respuesta a la pregunta de si podríamos o no ser atacados por seres de otro planeta. ¿Por qué alguien esperaría que nuestra civilización pueda llegar a su actual avance tecnológico cuando tenemos armas nucleares, por ejemplo? Porque usted puede apostar su último dólar a que si aparece ET, vamos a disparar todas las armas nucleares que tenemos contra ellos en el aire y en el proceso nos destruimos a nosotros mismos en la Tierra y sería como si, ya sabes, lanzar una bola de nieve en un tanque. La agresividad o la pasividad de un ser inteligente no depende del grado de inteligencia, sino del grado de necesidad de supervivencia. Cuando un ser inteligente no puede, a través de la inteligencia, resolver el problema de supervivencia, entonces apela a la violencia. El científico tal vez no puede explicarlo todo, pero tiene siempre la obligación de ir tras la verdad. Y tal vez podamos resolver todos los enigmas del universo, inclusive el gran enigma, el mismo origen del mundo. Tomará mucho tiempo, pero lo resolveremos. Las historias de ovnis y la posibilidad de que exista vida fuera de nuestro planeta despierta la fascinación en los hombres, que destinan recursos a investigar los misterios del universo. Pero algunos enigmas relacionados con este fenómeno podrían hallar su explicación en el planeta Tierra. ¿Estamos siendo visitados? Pese a que las respuestas aún son provisorias, el hombre se acerca cada vez más a revelar esta incógnita. Y es momento de ir detrás de toda la verdad.